En junio de 1944, Adolf Hitler creía estar seguro en su residencia de Berghof, el cuartel general del sudeste de Alemania. Pero se equivocaba. Los británicos habían ideado un plan para asesinarlo llamado Operación Foxley. Los especialistas militares de la actualidad evaluarán si el plan podría haber tenido éxito. Me fascina la Operación Foxley porque contemplaba el magnicidio de Adolf Hitler. Es increíble y me quita el aliento. El hombre que estaba tras esta operación era un oficial de nombre en clave LBX, que trabajaba en los despachos del Grupo de Operaciones Especiales, el SOE. Esta agencia era el ejército secreto de Churchill y había sido creada para el sabotaje, el terrorismo y el asesinato. Pero la política se ponía en marcha. El general Gabins, el jefe del SOE, opinaba que debían eliminar a Hitler. Pero el brigadier Mingis, responsable del servicio secreto, creía que la muerte del dictador frustraría los planes de los aliados para la posguerra alemana. The truth is, we at SIS walk in soft shoes. You at SOE walk in spats. You like loud music. We like silence. Your silence can be particularly deadly. Con el objetivo de mantener el control, Mingis nombró una oficial para ayudar a LBX y para controlar los archivos secretos. Good morning, sir. I thought you might need some intelligence. So you've come to spy on me, Miss Cathcart. LBX empezó a planificar la Operación Foxley. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuál sería la mejor manera de matar a Hitler? LBX descubrió a un prisionero de guerra polaco que estaba siendo entrenado para ser un agente. Podría formar parte del equipo Foxley. You give me a bomb and war will be finished. LBX dijo que buscaba un hombre que fuera capaz de apretar el gatillo, un francotirador. LBX? Huh? Right. I've sent you a list of first-class marksmen. There's a chap you may be interested in, just back from the front. He's military-trained, an infantryman. Now he's a sniping instructor in one of our special training schools. Pero cierta gente, entre ellos el jefe de LBX, el coronel Forley, no estaban muy satisfechos con ese plan. Creían que Hitler debía estar al mando mientras durara la guerra. Sus errores militares estaban llevando a los aliados a la victoria. LBX pensaba en diseñar un plan perfecto y creía que la mejor opción para matar a Hitler era un francotirador. Solo debía buscar un buen emplazamiento para ese hombre. Matar a Hitler. Segunda parte. Un francotirador podía colocarse en muchos sitios. En Berlín, aunque la seguridad era muy elevada. En una aparición pública, pero ya eran muy poco frecuentes. O en Berghof. Berghof lies in an amphitheater of the Bavarian Alps, adjacent to the former Austrian frontier. The greater part of the area is hilly and densely wooded, and should therefore provide for good cover, even in winter. Aquí está la casa de campo de Hitler. Aquí es donde se sentaba a tomar el sol. Aquí es donde vivía, el estudio, el dormitorio. Era muy bonito, una preciosidad. Aquí es donde tenían los animales. Además, era su casa particular. No era del gobierno, era suya. Sabíamos que Berghof era un lugar precioso, lo que contrastaba con todas las barbaridades que se habían planeado entre sus paredes. Hitler iba allí desde los años 30 junto a su círculo privado y allí se aislaba de la guerra.
Ya teníamos mucha información sobre esa residencia, pero intentamos buscar nuevos detalles. Y fueron Rachel y el SIS quienes nos dieron la clave. He's been told you're an intelligence officer. He's part of Hitler's own personal guard detail, but fell out of favor due to a fondness of schnapps. We've even got a photograph of them together. We can tell who it is from the back of his head. Era increíble. Teníamos delante de nosotros a un prisionero de guerra que había estado en la guardia personal de Hitler. El desafío era engañarle y darle cierta seguridad, decirle lo que ya sabía para que él me proporcionara nueva información. Looks like a good place to be posted. It's a view from the terrace. My God, I swear. You can stand there and feel glorified. Nothing compares. All around thick forest, pine. Some areas like around the tea house seem like they are always in the nighttime. Snow falls fairly early because of altitude, sometimes as early as September. It must have made security impossible with the forest so thick. The hills were much worse. Running up and down all the time. But you would have got all these buildings, Hitler's residence, houses for Bormann, Göring, the domestic staff, SS barracks presumably, and not to mention the tea houses and the hotel. There was no hotel. I'm sorry, I thought there was a hotel. I have most of the buildings listed, but could you? Ah, this was a hotel. Now it is a hospital. They bring the wounded Gebirgsjäger from Norway and such places and put them in there. Troops returning from Norway are posted to units around the Berghof. This is me. Really? We're all so proud. All the guards were. We were the closest bodyguards to Hitler. We were right on his doorstep. Security personnel, taken care of by the RSD. These are the military police. The RSD patrol are usually accompanied by dogs. Passes are dark blue and all require a stamp. Civilian pickets. These civilian sentry posts guard the outer areas and the roads. They look like ordinary workmen and are a very mixed type, but reliable Nazis of high standing. SS Führer Begleitkommando formed the inner circle of protection. It must have been a nightmare. Not knowing when he was going to come, when he was going to leave, what he was going to do when he was there. He might not do as planned or as predicted. He changes his mind and he changes his plans. But when Hitler is at the Berghof, he always goes for his morning walk to the Muslana tea house. What do you mean, his morning walk? He always sticks to the same routine. Rises 9 o'clock to 10 o'clock. Goes to see his barber. Then he goes for his morning walk. It's always downhill, 15 to 20 minutes. This is his time. There's an SS guard at each end of the walk and an SS man patrolling the route. But Hitler, he cannot bear to feel himself being watched. At the Berghof, he feels 100% safe. He even flies a swastika when he is there, which you can see from a cafe in the town. This is his world. His house, his world. He's got a routine. He's got a bloody routine. Okay. So here 9 o'clock. Here 10 o'clock to the barber's for that daft moustache. And then off for his 20-minute walk to the tea house. And there's no guards. He doesn't allow them. So, the path can be seen in the main from this century here. And only in part by this century here. From here to here, there's no one. He's on his own. Cuando Hitler se iba a la casa del té, íbamos unos 70 metros por detrás de él. Pero no nos preguntaba si íbamos armados o no. Salía vestido de paisano y no llevaba armas. Si iba de uniforme, cogía un arma. Pero nosotros no teníamos por qué llevarla. How do we know he's there? Your Wach Company bloke is emphatic about the existence of a swastika flag that flies every time he's at the Berghof.
And it can be seen from a cafe in the town. En este lado está la casa de Hitler, su casa de campo. Solía ir por aquí cruzando una senda. Y aquí está la casa del té. Esta es la casa del té. Desde aquí se le podía reconocer y apuntarle mientras se encontraba paseando en campo abierto. Hitler is so complacent, he thinks that he's invulnerable in his own home, and that is his only true place of vulnerability. We've got him. Era una carrera contra el tiempo. París fue liberado, el frente oriental ya era nuestro, pero cada victoria complicaba la puesta en marcha de mi operación. Aquellos que querían dejar a Hitler al mando comenzaban a tener protagonismo. Y mi jefe, Thorley, intentaba boicotear mis planes. When did you write this? Yesterday. Who's got it? Everyone. As a strategist, Hitler has been of the greatest possible assistance to the British war effort. Although the military situation has been temporarily stabilized on the Western Front, it must be remembered that the military power of Germany has not yet been decisively defeated. To remove Hitler would almost inevitably canalize him and give birth to the myth that Germany would have been saved if he had lived. It would be disastrous if the world came to think that the Allies had to resort to these low methods, as they were otherwise unable to defeat the German military machine. It would not be in the interests of the Allied cause for the SOE to attempt the assassination of Hitler. Do you agree with this? Yes, I do, sir. For the first time, I have a plan that is becoming technically sound, and he's banging on about the same damn things he banged on about 3 months ago. You asked to come up with a plan. That is all. That is all you were ever meant to do. Yes, but it's meant to be an operation, and until it is, then, in fact, in my eyes, actually, I have failed. But with respect, sir, there are holes in it. I beg your pardon? Well, for example, and please allow me to say these things, you have a plan for once the operatives are at the Berghof. But there's been no real consideration about how to get them in, or come to that, how to get them out. Infiltration and exfiltration will be considered once the plan becomes operational. The most important thing is that we don't lose sight of the whole picture. I have not lost sight of my responsibilities. Nor have I, if that's what you're implying. I know you haven't. Excuse me, sir. You think this is about my ego? My God, you think this is about me? There is a plan that I believe will end all this slaughter. A plan that will work and that any soldier would be willing to execute no matter what the risk. I don't care whose plan it is, I just care that it works and it happens. But that is not our decision. De repente todo el mundo quería opinar. El informe de Thorley había provocado un gran revuelo. Por un lado, mis aliados decían que teníamos que matarle, pero en el otro bando, la agente Holmes y otra gente pensaban que era mejor que viviera, y el acuerdo era imposible. In reference to Thornley's memo, these are not low methods, and any means to destroy such a pernicious and base command should be taken. Hitler should be permitted to live until he dies of senile decay before the eyes of the people he has misled. Rob him of his halo. Make him a laughingstock. As long as Hitler remains alive, he will retain the outward loyalty of the majority of the generals and general staff. Remove Hitler, and there's nothing left. This is absolutely wrong.
If his murder is traced back to the Allies, he will become the greatest martyr of all times. The planning should continue. En general, ¿la idea de matar a Hitler era buena? En ese punto de la guerra los aliados tenían posiciones enfrentadas al respecto. Podían matarlo o dejarlo vivir. ¿Qué pensáis de esto? Podríamos aceptar un punto de vista cínico y decir que sí, que Hitler es un pésimo estratega. Solo por eso vale la pena no matarlo. Pero por otro lado, hay que tener claro que la guerra sigue su curso y que puede tardar mucho tiempo en acabar. Los aliados saben que sufrirán miles o decenas de miles de bajas en el conflicto. Así que el magnicidio es una opción válida. De forma que podían acabar el conflicto en el menor tiempo posible. Y eso era innegable. Si se presentaba la posibilidad, debían aprovecharla. Tenía muy claro que no iban a tener una segunda oportunidad de eliminarlo. ¿Y su muerte garantizaba el final de la guerra? Seguramente sí. No hubiera sido algo automático, pero no hubiera durado mucho más. Yo no participaba en el debate político. Mi trabajo consistía en elaborar informes. Para mí la mejor opción era la del francotirador, así que debía asegurar la viabilidad del plan. Approached by the Larisbach River. Through the woods. To the wire fence. ¿Había alguna opción de ir desde el oeste hacia el norte? Sí, debería haber sido por esta zona. Y pasar por aquí no daría muchos problemas. Sobre el papel parece una zona poco habitada. Y hay que pasar por aquí si llegamos por este camino. Supongo que no se encontrarían con mucha gente si cruzaran por este punto. The operatives should be in position not earlier than 1000 hours to give the dog patrol time to pass. Creo que el mayor problema eran los perros, porque no pierden detalle. Si un francotirador buscara una buena posición en la zona, antes que nada tendría que disimular su olor corporal. Y una buena solución sería el estiércol de la zona. Con ese producto sobre el cuerpo, los perros no lo considerarían un elemento extraño y no lo delatarían. Mauser sniper's rifle. Explosive bullets in the magazine. For close protection. Oh, HE grenades. For close protection and assistance in making getaway. Si nos fijamos en el mapa, vemos que el camino acaba en la valla. Es la única valla exterior que está indicada. La única. Y está muy cerca. Solo hay que acercarse a la valla y entrar en el recinto. No tiene pérdida. Disguise should be the Gebirgsjäger uniform, since all security personnel wear this. Por lo que vemos, el hecho de ir vestido de alemán no le da ninguna ventaja al francotirador. Lo único importante es llegar al punto de disparo lo antes posible. Debería hacerlo y desaparecer. Sí, debe irse de allí. Lo mejor es disfrazarse. ¿Se disfrazaría? Claro, y llevaría un Mauser. Desde que llegamos a la posición hasta que tenemos a Hitler en el punto de mira, pueden pasar un montón de cosas. Es necesario poder resolver cualquier problema, contando que sabemos alemán.
Hay una pregunta importante. ¿Qué es más importante? ¿Encontrar una buena posición de disparo o familiarizarse con la zona? Si conocen el terreno, les resultará más fácil superar los puntos de control. Si la entrada es discreta, el agente debe ser alguien que se mueva bien sobre el terreno. Y eso lo hacen muy bien los francotiradores. Si después hay que actuar, no conozco a ningún tipo de soldado capaz de hacerlo. Estoy de acuerdo. Yo me decanto por la opción de un equipo de 2 hombres. Un francotirador y un agente del SOE que se encargue de pasar desapercibidos sobre el terreno. Would you consider an operation in Germany? Of course I would. My German is limited. We will combine your skills with an SOE agent who's fluent in German. So we would go together? The agent would facilitate getting you into the vicinity of the target so you could take the shot. Do you have someone in mind? A Polish POW. I meant the target. The target is in Bavaria, close to what was Austria, specifically an area called the Berghof. The Berghof? Hitler's residence? There is clearly a certain risk attendant on an operation with such a high-profile target. My first reaction was to the enormity of what this project would entail. It seemed impossible. But we have chosen the Berghof specifically because security is lax. The most decisive piece of information came from a bodyguard who said that our target takes a routine morning walk from here to a tea house here, in open ground, bordered by dense forest and without guard. Hitler is reported as telling his guards to leave him alone whilst he's walking. What are these? There's sentry posts here and here, but they're out of sight of the path, along this turn of the path here. And this? A perimeter fence, but it's not electric and it's not alarmed and there's no tripwire. It's 100 to 200 yards from the path. Are there dogs? There is a dog patrol that clears the area before he walks, so it would be necessary. How do we get in? Well, it's possible to walk along this road here in disguise and then cut across the woods along the river here. Are you married? No. Girlfriend? What's the situation for exfiltration? Well, it's not France, so we would be unable to send a small plane. I suppose it would be possible to revert to the cover of a German trooper. Yes. I would hope so. Supongo que algunos de ellos sabían que sería su última misión. Cuando se hace este trabajo, la motivación se encuentra en esta clase de encargos. Solo se los daban a los mejores. Y si no volvían, era el final. Lo asumían. Era el momento de iniciar la Operación Foxley. Yo ya había terminado mi tarea. La decisión de actuar o de posponer el plan no estaba en mis manos. Pero no dejaban de llegar informes de inteligencia.
Quizá Rachel se había dado cuenta de que esto no era solo por mí. Hello? Miss Coco. Fine. And you? When? I have an uncle. Habían capturado a un oficial alemán de bajo rango llamado Disser. Quizá él podría completar el rompecabezas. ¿Cómo infiltrar a los agentes? Me dijo que no le gustaban los nazis y que tenía un tío llamado Heidenthaler, who's so anti-Nazi. Always has been. He's got many friends in the neighborhood. The Berghof. Salzburg. Only 20 kilometers away. Mostly shopkeepers. They are all like him. Vehemently anti-Nazi. He also owns a shooting estate, 16 kilometers northeast of Salzburg, where he often goes with friends at weekends. But never his wife. She is a Nazi. He can be approached there. Would he be willing to shelter friends of ours? Definitely. And receive parachutists onto his land? Why not? He knows everyone around. And the estate is huge. Mi suerte había cambiado. Thorley ya no estaba y había un nuevo jefe, Templer, un soldado respetado que apoyaba los asesinatos. And I acknowledge there is a great divergence of views both in the desirability and the feasibility of Foxley. There is a general feeling that it is unsound, but there is also, among certain members of SOE Council, several strong advocates, and amongst the highest in the land. Several strong advocates, amongst the highest in the land. Thanks for these, I owe you one. Oh, don't mention it. I was just... Have you read Templer's report? I did. Does that mean Churchill has given us a go-ahead? Maybe. Blimey. So this could really happen. I just heard Major Prentice's view on all this, and bear in mind he really does have Templar's ear. He said that reports in both the British and the German press and On the wireless indicate that what is currently happening in the war will dispose of Hitler. But as a result, he is suggesting that urgent attention should be given to Foxley. Bloody hell, it's going to happen. We'll see. Ahora haremos una ronda de opiniones por la mesa. Según vosotros, ¿el plan hubiera funcionado? ¿Lo aprobáis? Y si no, ¿por qué? John. Para mí, lo más importante sería crear un mecanismo de control sobre la presencia de Hitler. Era imprescindible saber cuándo estaba en la casa. Si era una operación prioritaria y contaba con el respaldo del SIS, el SOE y la RAF, aquello podía tener éxito. Tenían muchas posibilidades de cumplir finalmente el objetivo. Nick. Creo que tenía el problema de saber en todo momento dónde estaba Hitler. Eso es un tema de inteligencia militar, pero recabando más información, el plan era perfectamente factible. David. Si se hubieran decidido a hacerlo, primero tendrían que ajustar ciertos detalles del plan. Pero creo que la idea era buena. Yo la habría apoyado. Mark. No acabo de verlo muy claro.
Hay que enviar el equipo, ejecutar la acción y ponerse a salvo. Es complicado. Bien. ¿Si era factible? Yo creo que no. ¿En qué fallaba? Opino que en la fase de aproximación. ¿Yo lo aprobaría? Creo que sí. Estaban en medio de una guerra sangrienta, con miles de muertos diarios. Si esta operación podía cerrar el conflicto, yo no me habría negado. Las posibilidades de éxito eran mínimas, pero yo hubiera dado mi autorización. Cuando estudié el plan por primera vez, pensé que las probabilidades de éxito eran de 1 millón a 1. Pero a medida que resolvieron los problemas, las cosas empezaron a clarificarse. Consiguieron el apoyo del primer ministro, de la RAF, del SIS y del SOE. Las probabilidades eran de 10 a 1. Seguramente habrían fracasado, pero valía la pena correr el riesgo. Al igual que Duncan, cuando conocí el plan pensé que era una locura absurda. Pero después de pulir todos los detalles y arreglar los puntos débiles, creo que era realizable. Sí. Creo que yo lo hubiera autorizado. No hay duda de que el riesgo era enorme, pero merecía la pena aprobarlo. Se lanzarían en paracaídas sobre la casa que les proporcionaría el tío de Visser. Se juntarían con un comerciante que les conduciría hasta los guardias civiles en el círculo exterior de seguridad de Berghof. Grüß dich, vergiss. Se disfrazarían de soldados de montaña con una tapadera que les convertía en soldados que acababan de ser trasladados. Vigilarían a las SS. Papiere? Kontrolloffizier Bayer zur 1. Gebirgsdivision bei Berchtesgaden abkommandiert.
Und Offizier Frank ebenso. Hier steht, Sie waren in Norwegen, Unteroffizier Frank. Jawohl. Sie sind zu den Gebirgsjägern abkommandiert. Wir nehmen Sie mit. Nein, vielen Dank, es geht schon. Ich bestehe darauf. Wir haben keine Papiere für das Führergebiet. Wir müssen bei der 1. Gebirgsdivision antreten, bevor wir in die Berge ziehen. Wir sind schon fast da, also vielen Dank. In Ordnung. Herr Hitler. Antes de llegar al siguiente puesto de control, dejarían la carretera, enterrarían los uniformes y entrarían en el bosque. Zwei Unteroffiziere, die hier herumschleppen. Ja, 15 Minuten müssen sie hier sein. Ja? Ja? Nein! Sie haben im Moment nicht ankommen. En ese momento, el agente sabría que su misión había acabado. Debía proteger al francotirador a cualquier precio. They think we are deserters. I go back, I draw them in the opposite direction. It's the only choice. They shoot deserters. They shoot snipers. Don't miss.
El francotirador estaría a menos de 200 metros del camino que solía recorrer Hitler. La operación Foxley nunca sucedió. No enviaron ningún asesino a Berghof. Hello. We come to get the files. Pero podrían haberlo hecho. Yo no era el único que tenía fe en esta acción. Foxley se había elaborado con unas informaciones muy fiables. Una parte de ellas provenían de un guardia personal de Hitler. Un prisionero llamado Diesser nos dio la idea de atacarle en Berghof. Algunos prisioneros polacos fueron entrenados como agentes. Preguntamos a un oficial británico si podría matar a Hitler. En noviembre de 1944 pedimos permiso para el asesinato. El SIS y el SOE tenían distintas prioridades. Unos pensaban que si Hitler moría se acabaría la guerra. Para otros era mejor mantenerlo con vida. Unas voces decían que el nazismo se acabaría con Hitler, mientras que otras pensaban que seguirían con un nuevo líder. Por una parte no querían convertirlo en un mártir, pero muchos querían verle muerto. Nadie ganó esta discusión. No se pusieron de acuerdo. Y perdimos nuestra pequeña oportunidad. Hitler se marchó de Berghof el 14 de julio de 1944 y ya nunca regresó. La operación Foxley se quedó en un proyecto y fue superada por los acontecimientos de la guerra. Al final, Hitler se burló de las dos opiniones enfrentadas. Se suicidó el 30 de abril de 1945. ¿Quién quiere dar una hipótesis? ¿Qué podría haber pasado si la operación hubiera tenido éxito en agosto de 1944? ¿Hubiera cambiado mucho el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa? Podemos decir que la guerra hubiera terminado antes de finalizar en 1944. Tampoco se habría detenido de manera automática, pero hubiera sido cuestión de meses. De ese modo, los terribles bombardeos de Dresde o de Pforzheim nunca se hubieran producido.
los campos de concentración se hubieran clausurado al instante. Himmler tomó esa decisión por su cuenta en 1945. Cuando tuvo el poder, la muerte de Hitler habría acelerado el proceso. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? Empecemos con los judíos. Calculamos que 1.250.000 judíos se hubieran salvado. Hablamos de los judíos húngaros que aún vivían en agosto de 1944. Y no nos olvidemos de los soviéticos que morirían en la batalla de Berlín. En resumen, yo creo que la cifra estaría en unos 10 millones de personas. En 1945 el SOE fue desmantelado y la operación Foxley se archivó. Yo solo era un agente de despacho, pero hice mi trabajo. Había elaborado un plan británico para matar a Hitler.